también tiene una acción propia del Poder Ejecutivo. Bueno, pues hemos visto el enfado de Venezuela tras ese reconocimiento que se ha producido en el Congreso. ¿Habrá movimiento de fichas, algún tipo de movimiento desde el Gobierno a partir de ahora? Tiene que haber algún movimiento diplomático obligatoriamente, porque las relaciones de España y Venezuela en términos de comercio son históricas, son muy importantes. De hecho, por algo son dos países hermanados, y era previsible que después de la decisión de reconocer la presidencia electa, Venezuela rompiera relaciones. Las podía haber roto España antes. ¿Cómo se ayuda a los empresarios que están trabajando en Venezuela? Eso es lo que se tiene que resolver ahora, porque las operaciones son complejas, pero como digo, son históricas. Y esta era una consecuencia que sabíamos que iba a llegar una vez se votara, como se votó ayer, la PNL por unanimidad, que no tiene carácter jurídico, pero por su simbolismo y por la fuerza política que tiene estas dos derivadas. Uno, la de intentar presionar de alguna manera o convencer a la Comisión Europea para que tome una decisión parecida la semana que viene, ahora que arranca el curso político europeo, pero luego está la consecuencia directa, y es esa ruptura de relaciones. Afecta a Repsol, por ejemplo, pero también va a afectar a empresarios menos conocidos, pequeña empresa, mediana empresa, que operan allí. Bueno, lo primero que hay que decir, y digo, es que aquello es una dictadura feroz. 8 millones en la diáspora. Muchos de ellos. Con Margallo de ministro. Sí, bueno, bien. Pero que llegó muchos años más tarde. No critico eso. No critico el reconocimiento. Unos años digo ahora. Es decir, sí. Estoy completamente de acuerdo con todo lo que estamos diciendo, pero por poner dos enfoques también sobre la mesa. A ver, la política diplomática cuando tienes un régimen no es nada fácil. Ayer Aitor Esteban, cuando anunciaba la posición de voto del PNV para reconocer a Edmundo González, lanzaba una pregunta y una duda. Decía, lo que no sé es si con este reconocimiento España pierde peso como mediador en Venezuela, porque hay la posibilidad. Es decir, alguien tiene que sacar a los opositores, alguien tiene que sacarlos de la cárcel y alguien tiene que evitar que sean masacrados en Venezuela. Y eso requiere una intermediación, porque estamos todos de acuerdo en que es un régimen. Y tú en un régimen no tienes los canales diplomáticos abiertos. No puede Edmundo González irse al aeropuerto y venir a España, porque si llega a ir al aeropuerto, el siguiente paso es la cárcel. Y el siguiente, con 74 años, seguramente hubiera sido un riesgo importante para su vida. Y así los 120.000 venezolanos y venezolanas que citaba Álvarez, que han venido en los últimos 4 o 5 años. Por tanto, lo más difícil aquí, siendo realista y compartiendo todos en qué posición está el régimen de Maduro, es cómo va España y cómo va la Unión Europea y cómo vamos a tener una política común y no aquí de pim pam pum solo parlamentario, para hacer que de aquí a enero Maduro llegue, se avenga de alguna manera a salir del poder, porque esa es la cuestión fundamental. Pero si se reconoce desde Europa a Edmundo González como presidente electo y se cierra a cal y canto Venezuela y expulsan, como acaba de decir, o como va a decir hoy previsiblemente, aquí no hay empresas, aquí no hay vuelos, esto se cierra a cal y canto, y el que quiera entrar y el que quiera salir, que se apañe. En esa situación tendremos un presidente electo en España, un gobierno reconocido en Europa y en Estados Unidos, ¿y qué? ¿Qué pasa con los venezolanos ahí encerrados? Yo creo que no es fácil. Si se cumple la amenaza del presidente del Parlamento, que como es presidente del Parlamento no puede cumplir esa amenaza, pero bueno, digamos que no hay separación de poderes, como bien decía Fernando, los principales perjudicados serán los venezolanos y después las empresas, probablemente las españolas, pero los principales perjudicados, los ciudadanos de Venezuela. El problema es que hoy el que está fuera no es Maduro, es Edmundo González. Claro. Y eso es grave. La ventaja de que Edmundo González salga de Venezuela, que al principio fue cuando todos leímos el comunicado del lunes por la tarde, pensamos, Dios mío, ha tirado la toalla. La ventaja es que ahora es libre, ahora puede moverse. Y ahí es donde empieza una gira internacional que va a visitar países, especialmente europeos, buscando el apoyo que hoy le va a pedir a Pedro Sánchez respecto al reconocimiento como presidente electo. De manera que se incremente la presión sobre Maduro. Hay poco más que hacer. María Corina Machado es una líder que está demostrando un coraje y una fuerza impresionante. Creo que merece todo el reconocimiento. Duerme cada día en un sitio. Cualquier día pueden atacarla. Es decir, el riesgo es altísimo. El régimen se está bunkerizando cada vez más y hay mucho riesgo. Intentar sacar a Maduro por las buenas es muy difícil a través de la mediación, que es lo que trae que esa mayoría conservadora, que lo es, si apartamos el tema territorial claramente, claro. PP, Vox, PNV y Junts, lo cual
no quiere decir que vayan a apoyar una moción de censura a Feijóo, eso es absolutamente... Por ahora. Bueno, y suma, eso está suma fuera, Coalición Canaria ese está grupo fuera del debate. también. Coalición Canaria también. Por cierto, importante la foto de Feijóo con Clavijo esta semana, porque consolida un acuerdo que el gobierno ha intentado dinamitar a través del debate migratorio y todo el asunto que tenemos en Canarias. Pero lo cierto es que si no hay presupuestos, este gobierno va a ir a la deriva, y cada derrota es un desgaste mayor. ¿Hasta dónde puede aguantar Sánchez? Pues parece que mucho. Tenemos un presidente que tiene una cualidad que es que le da exactamente igual ir perdiendo debates, pero al final todo eso va desgastando al gobierno. Y hay muchísimos ejemplos. Esta semana ha habido ya 3 derrotas importantes en el Congreso, empezando por la de Edmundo González, pero también el hecho de que Sánchez se vea obligado a comparecer la semana que viene en el Congreso para hablar de inmigración, un asunto que no le apetecía absolutamente nada porque es un problema grave. Por lo tanto, yo creo que el gobierno sí tiene la intención de permanecer. Creo que tiene la voluntad de aprobar los presupuestos, aunque en este momento lo veo absolutamente inverosímil. Perdón, pero decía Graciano que tú no descartas que en breve se pueda vivir una moción de censura contra Sánchez. Eso es. Que Junts o el PNV puedan cambiar el signo de su voto, como ha pasado, por ejemplo, ahora con el reconocimiento de Edmundo González, y votar una hipotética moción de censura planteada por el señor Feijóo. Exactamente. Bien. Pero eso es opinión o y su potestas. No. Lo hacía porque era el hombre, y todo el mundo lo sabe, del entonces todopoderoso Ábalos. Y a partir de ahí es donde hay que engarzar todos. ¿Hasta cuándo va a esperar el juez Ismael Moreno, que fue policía antes que juez, va a tardar en pedir el suplicatorio al señor Ábalos? Yo te contesto, cuando reciba el informe que necesita recibir de la Guardia Civil, efectivamente, que instruye la causa y que concrete efectivamente en los presuntos delitos. En el momento ha dicho que no ve indicios suficientes, ¿no? Pero esa decisión, Ricardo, de que no ve indicios suficientes, la hemos contado los medios hace unos días cuando se conoce el escrito, pero viene de la instrucción anterior. Con lo que tenía previamente no tenía indicios suficientes. Es verdad que no, ahora mismo, hoy, no hay indicios sobre la mesa del juez, pero ninguno de nosotros que seguimos un poco la causa descartamos que no los vaya a tener más pronto que tarde. Decía Juan que ahora vota en conciencia, igual no le quedan muchas votaciones en el Congreso porque luego la salida del grupo mixto va a ser relativamente rápida si se concreta. Perdón un segundo. ¿Cuál es el problema que tiene? Porque al final los jueces también son personas humanas y tienen su prurito profesional, y este es un tipo serio, que es que en cuanto mande el papel anunciando al Congreso de los Diputados que pide el suplicatorio, pierde la causa. Claro, pero es que eso es importante. Pierde la causa. Y los espectadores tienen que tenerlo claro. Cuando un juez empieza a instruir una causa en la que hay implicada o puede implicar a una persona aforada, lo habitual es esperar hasta el final para imputar a esta persona, porque en el momento, como tú bien dices, el que se le quiere imputar o se reúnen las pruebas para una imputación, pierde el control de la causa, se pide al Congreso suplicatorio, la causa va al Supremo y pueden pasar varios meses. Al final es evidente que todo apunta hacia Ábalos. Es evidente, es en su ministerio, es su persona de confianza, es más, ayer fue señalado por el responsable de Puertos del Estado. Su sucesor también está apuntando a través de la auditoría. Le está señalando. Eso es. Todo va apuntando hacia el señor Ábalos. El juez Ismael Moreno, que es un instructor extraño en la Audiencia Nacional porque no tiene nada de juez estrella, es el clásico juez que no quiere que se hable de él, y eso es en la Audiencia Nacional es muy interesante, yo creo que hay que reconocérselo. Está esperando a ver si reúne todas esas pruebas. Pendientes estamos, como bien decía Pilar, de un informe de la UCO que se va a elaborar o se está elaborando en función de todo lo que se ha ido instruyendo en estos meses, incluidas los registros, la incautación de teléfonos móviles y portátiles y documentación, etcétera. Por lo tanto, cuando se llega al final, ahí es cuando el señor Ismael Moreno tendrá que decidir si se pide la imputación de Ábalos y, por tanto, si entrega la causa. El movimiento Sumar pues está en crisis evidente, ¿no? Por lo tanto, un debate sobre el estado de la región que, en mi opinión, es importante. Sí. ¿Prevéis que sea muy dura con Pedro Sánchez, el gobierno central, sobre todo, pues eso, hablamos de la política fiscal, ahora estamos en pleno debate sobre la financiación autonómica? Sí, seguramente el cupo catalán sirva en este caso de pantalla, porque es un debate importante el de hoy y la política madrileña tiene que hablar hoy de lo que importa a los madrileños, y el cupo es perder tiempo para un debate fundamental. Primero, porque es el catalán, porque no está aprobado, no está registrado en el Congreso y porque todavía no sabemos de qué va. Yo creo que lo más interesante que va a ocurrir hoy en el Parlamento madrileño va a ser
la contraposición de esos dos modelos entre Juan Lobato, secretario general del PSOE, y Ayuso, con bonificaciones a patrimonio, a grandes fortunas, y Lobato ya le hemos escuchado en los últimos días ponerle peros al posible modelo de financiación en Cataluña, pero ponerle peros también al modelo de financiación de Madrid, porque lo considera que no es progresivo, que quitarle 1.000 millones de euros a las arcas públicas solo en el impuesto a la gran empresa, a la gran fortuna en el año 2023 no se revierte, y no está demostrado que esos millones que no van a las arcas públicas luego reviertan de alguna manera en los servicios públicos, en colegios, en hospitales, en las mejoras de la vida de los madrileños. Y la confrontación de esos dos modelos va a ser lo que vamos a escuchar hoy en la Asamblea de Madrid. Sí, hay una mayoría absoluta de Ayuso en la Comunidad de Madrid, que además es histórica esta política fiscal madrileña de bajar de arriba hacia abajo, pero que va a tener una confrontación de debate hoy en el Parlamento seguro. Bueno, enseguida hablamos de ello, pero también vamos... que ven cómo no se cumple lo que se les promete. Yo, la verdad es que me parece que todo este asunto es una especie de revival del año pasado. El curso pasado, el debate era la amnistía, el que tenía que lidiar con los medios y con las contradicciones era Bolaños. Este año es el cupo, y quien va a tener que lidiar con los medios y con las contradicciones es María Jesús Montero. Lo que pasa es que el tema del cupo es mucho más grave, a pesar de que la amnistía me parece que tiene una gravedad constitucional relevantísima. Pero en términos de cohesión interna del Partido Socialista, el cupo o el concierto o lo que quieran que sea, si nos lo explican, va a generar muchísimas más tensiones internas, y ya lo estamos viendo, porque al final cada varón territorial del PSOE se la juega en su territorio y la desigualdad empieza a acampar por las tierras de España, como diría mi querido amigo Graciano Palomo. Aquí hay un nuevo reto. Campos, por los campos y tierras. Hay un nuevo reto también para el Partido Popular, y esta es la jugada que está poniendo en marcha el Partido Socialista, y es conseguir mantener la unidad de sus varones. El Partido Popular tiene un enorme poder institucional. Pedro Sánchez les ha puesto la zanahoria de decir: oye, os quito la deuda, os pago la deuda, y hay algunas comunidades a las que les vendría muy bien porque tienen deuda. Lo que pasa es que hay otras que no la tienen. Si Feijóo, que está tratando de conseguir esa imagen de unidad y está buscando que los varones vayan todos a una como Fuenteovejuna, lo logra, el PP habrá marcado un gol importante al gobierno. Si no, el gobierno podrá seguir mareando la perdiz, porque yo creo que hay una gran política de engaño en esta cuestión, porque no, lo que dice María Jesús Montero en el Senado el miércoles pasado o el martes, y lo que dicen los portavoces de Esquerra y Junts es agua y aceite. Sí, yo coincido en que faltan muchas explicaciones del pacto. Bueno, faltan todas. Falta la implementación y la concreción, que se cita mucho por parte de Montero. Implementación cómo y en qué consiste, ¿no? No ha dado detalles María Jesús Montero, y Pedro Sánchez tuvo la habilidad de abrir el melón o abrir el debate a la financiación autonómica de las distintas comunidades autónomas. Pero son distintas carpetas. Una cosa es la condonación de la deuda, y en esto nos vamos a encontrar con opiniones distintas entre Madrid, por ejemplo, y Andalucía, Moreno Bonilla, o incluso Valencia. Pero esto ya pasaba cuando gobernaba también el PSOE, que Chimo Puig y Andalucía iban de la mano frente a Pedro Sánchez, por ejemplo, porque al final es comunidades autónomas defendiendo todos los intereses posibles para su comunidad, que es relativamente lógico. Pero otra cosa es, efectivamente, el pacto Esquerra-PSC, al que le faltan muchos detalles. Yo no creo que haya engañado el presidente a Esquerra. Lo que pasa es que Esquerra necesitaba una vía de escape, una carretera secundaria, para no ir a unas elecciones en Cataluña que le hubieran dejado muy mermada la representación electoral, bajo mínimos, y ojo, que ella también tenía que hacer ciertas concesiones, porque a lo mejor si iban a elecciones no sumaban, recordar que hay investidura de ella por un escaño, o sea, por los pelos. Por tanto, ¿cómo vaya a quedar esto? Yo también coincido en que no va a ser inmediato. A mí los tiempos, y es información, que vaya una propuesta al Congreso, puede que ni siquiera lo conozcamos este año, que nos vayamos a enero o febrero, después del pacto de Esquerra, porque ahora el Gobierno no tiene una interlocución válida, por así decirlo, con Esquerra, igual que tampoco con Junts, porque no tiene liderazgos afianzados hasta que pasen los congresos, hasta que pasen los congresos, ¿no? Pero puede ser un balón hacia adelante en el que no haya concreción. Lo que sí creo, y termino, es que, y en esto el Gobierno de Illa sí que está trabajando, es que se quiere implementar la agencia tributaria catalana, la implementación del estatuto, que también es ley, y eso sí está en la Constitución. Pero dicho esto, también faltan muchas explicaciones sobre cómo se quiere implementar y cuánto se quiere recaudar y en qué condiciones. Graciano, quiero que veas una imagen, también vosotros, también todos ustedes en casa, van a ver imágenes de varios futbolistas.
acusados, muchos de ellos, todos ellos, de agresión sexual, en algunos casos condenados, como estamos viendo a Dani Alves o a Santi Mina, y también 2 de los jugadores de la Arandina. También estamos viendo ahí a Rafa Mir, el último jugador, el último futbolista que ha sido... penetrar el orificio es una cosa demencial, absolutamente demencial. Es cierto que entre los deportistas hay muchos casos de agresiones sexuales. Joder, con la cantidad de psicólogos que tienen y cantidad de entrenadores y de gente, sobre todo si son de élite, pues sabrían que para descargarse sexualmente hay múltiples maneras, ¿no? Sí, sí. En fin, que esto me parece, lo vi ayer, está en inglés, además es una aberración. Mira, yo quería haber hablado antes del cupo. Me reservo para la próxima vez que... La próxima vez que te invitemos. Gracias. A ver, rápidamente, si este contrato llega a la Liga, yo espero un pronunciamiento de rechazo absoluto de la Liga si llega a su mesa, a cualquier despacho, una aberración jurídica como esta, que lo que busca es, además, proteger una posible agresión sexual a futuro. Porque es lo que busca el contrato, según acabamos de escuchar. El que se consienta ciertas prácticas sexuales no evita que eso termine en una violación, porque el uso de la fuerza es violación y es agresión sexual. ¿Qué tiene que ver eso? El caso de Dani Alves es un buenísimo ejemplo sobre cómo el juez en ese caso describió que puedes ir con consentimiento a un baño, puedes cerrar la puerta, pero no te pueden violar dentro, por mucho que hayas consentido empezar una relación sexual o empezar a darte un beso. Con lo cual, este contrato, insisto, lo que hace es protegerles de posibles agresiones sexuales, y me parece lamentable que con la de casos que está viendo, el mundo de fútbol lance este mensaje y sea la lección que tiene que aprender. Sí, solo un añadido. Los futbolistas son referentes de la sociedad, sobre todo para los jóvenes. Por lo tanto, eso es un tema muy serio. A mí me parece que poner negro sobre el blanco esta sarta de detalles, de tratar de reducir una cuestión tan grave a un contrato, no va por el buen camino. Y me parece que los futbolistas tienen una responsabilidad en su conjunto, porque son los deportistas en general, son referentes de la sociedad y los niños los miran. Por lo tanto, creo que esto hay que mirarlo con un poco más de cuidado y dejarse de reduccionismos legalistas a documentos como el que estamos viendo en pantalla. Pero yo creo que incluso dudo de su efectividad legal. Es decir,